bienvenidos a este video. Es un gusto, es un verdadero placer para nosotros poder compartir con ustedes nuestro tema, el cual se titula Los contratos de arrendamiento. Durante el desarrollo de este video vamos a aprender sobre evolución histórica, a definirlo y a conceptualizarlo de forma jurídica que sea fácil su comprensión. Hablaremos también de las partes que intervienen, sus características. Hablaremos además sobre los elementos esenciales. También conoceremos los requisitos de validez y existencia. Y no se puede dejar de hablar de las obligaciones inherentes en un contrato de arrendamiento. Además, finalizaremos hablando de las causales de terminación de este mismo instrumento. Nuestro objetivo principal es conocer sobre el arrendamiento de tierras agrícolas en El Salvador, partiendo de sus conceptos y características. Definir los conceptos y características del contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son los elementos constitutivos, responsabilidades y obligaciones en el contrato de arrendamiento? Y por último vamos a analizar las causales de terminación en este importante documento jurídico. Después de haber conocido el contenido de nuestro tema a exponer en este video, yo voy a iniciar hablándoles un poco de la evolución histórica que ha tenido los contratos de arrendamiento desde la época primitiva hasta la fecha. En la época primitiva el arrendamiento de cosas era poco usual, ya que cada familia explotaba su herencia o la tierra del clan, pero la comunidad o vecino ponía a su recíproca disposición algunas cosas mobiliarias tales como esclavos, animales, los instrumentos agrícolas, pero se trataba de servicios generalmente gratuitos realizados en la forma de comodato, es decir, préstamo de uso. No obstante, el arrendamiento de los animales se conoce desde las primeras leyes de las 12 tablas. Por lo demás, en su origen, el arrendamiento no se distingue claramente de la compra y venta, se equiparaba a una venta durante cierto tiempo. El arrendamiento no se desarrolló en Roma, sino con la conquista, con el gran comercio, con la afluencia de extranjeros y con la emancipación de esclavos. En el sistema feudal se caracterizó por las relaciones entre el propietario y el terrasquero. La perpetuidad del arrendamiento fue condenada por los revolucionarios franceses por la ley del 29 de diciembre del 1790 y por los redactores del Código Civil en el artículo 1709. Él establece el arrendamiento por cierto tiempo, al igual que estaba prohibida la perpetuidad del arrendamiento de servicio, por disposición del artículo 1780 del Código Civil francés, por temor a un retorno a las reglas feudales. El arrendamiento poco usual en las civilizaciones primitivas, en la actualidad el contrato de arrendamiento se ha vuelto un contrato primordial para formalizar una obligación entre partes. Por mi parte esto es todo, pero mis compañeros continúan desarrollando el tema. Muy buenos días, licenciado, compañeras y compañeros. Continuando con el tema contrato de arrendamiento agrario, se me ha encomendado la tarea de desarrollar las definiciones doctrinarias y jurídicas de dicho contrato, así como también las partes que intervienen en él y las obligaciones de cada una de las partes intervinientes en el contrato. Definición jurídica del contrato de arrendamiento agrario. Se encuentra estipulado en el artículo 1703 del Código Civil salvadoreño, el que dice lo siguiente: el contrato de arrendamiento es aquel en que las dos partes se obligan recíprocamente, una a conceder el goce de una cosa o a prestar un servicio o una obra, y la otra parte a pagar por este goce o servicio u obra ejecutada un precio determinado por este mismo. Como todos sabemos, para poder celebrar un contrato, lo primero que se necesita es tener la voluntad.
la voluntad de ambas partes de querer llegar a un convenio para poder celebrar dicho contrato. Así también deben de tener ambas partes la mera legalidad, o sea, ser capaces legalmente para poder celebrar un contrato, así como lo establece el artículo 1316 de nuestro Código Civil salvadoreño. En este caso también se puede denotar que el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, porque ambas partes se obligan recíprocamente. Una de las partes se compromete a dar uno de sus inmuebles en arriendo o en alquiler por un precio determinado pactado por ambas partes. En este caso, el titular del inmueble, que puede ser cualquier persona que posea un inmueble rústico que sea para fines agrícolas o agropecuarios, está en la voluntad de darlo en arriendo, y la otra parte, que sería el arrendatario, está en la voluntad de pagar un precio pactado, convenido en el dicho contrato. La definición jurídica la podemos encontrar, como ya mencionamos, en nuestro Código Civil en el artículo 1703, pero también podemos encontrar diferentes definiciones o conceptos doctrinarios al respecto de este tema. Muchos autores han escrito sobre este hermoso tema, como lo es el arrendamiento agrario, pero en esta ocasión yo solo les voy a mencionar unos cuantos. El contrato de arrendamiento agrario es la relación jurídica convencional en virtud de la cual una de las partes cede a la otra el disfrute de un bien inmueble o mueble agrario por un plazo dado, y la otra parte se compromete a pagar por este uso y goce de este inmueble un precio en dinero o en equivalente a especie, ya sea para destinarlo al área agropecuaria o agrícola. Esta definición de C. Vivanco también esboza y también incluye lo que es la parcería, no solamente el contrato de arrendamiento, sino también la parcería. Miguel Fénix, en su Enciclopedia Práctica de Derecho, conceptúa el contrato de arrendamiento como el contrato en el que una de las partes se obliga a dar a la otra el uso y goce de una cosa por un plazo determinado y por un precio estipulado. Otras legislaciones extranjeras internacionales también esbozan definiciones muy interesantes respecto del tema contrato de arrendamiento agrario, el cual la Ley de Arrendamientos y Aparcerías de Argentina dice literalmente: habrá arrendamiento rural cuando una de las partes concede el uso y goce de una cosa urbana o predio ubicada en la zona rural, fuera del área urbana y fuera de las ciudades, con el único destino de la explotación agraria y agrícola, y la otra parte se compromete a pagar por esta cosa o predio rural una cierta cantidad de dinero y por un plazo determinado. El contrato de arrendamiento agrario posee naturaleza jurídica, el cual confiere un título de mera tenencia, porque el arrendatario en este caso no tiene el ánimo de dueño y señor, sino más bien de dominio ajeno, en este caso del arrendador o el dueño titular de la propiedad o inmueble. Partes que intervienen en el contrato de arrendamiento. En dicho contrato intervienen dos partes, según la ley y según la doctrina. Son el arrendante, que es la persona titular del mueble o inmueble o propiedad rústica, y el arrendatario, que es la persona que se encuentra con la voluntad de arrendar dicho inmueble o propiedad para la explotación de cualquier fin agrícola. Jurídicamente lo podemos encontrar establecido en el artículo 1707 del Código Civil salvadoreño, el cual establece lo siguiente: en el arrendamiento de cosas, la parte que da el uso de ellas es el arrendatario, y la parte que da el precio se llama arrendatario. Doctrinariamente también podemos encontrar que el arrendante o arrendador
que es el titular del inmueble o propiedad, es la persona que da el uso y goce de dicho inmueble o propiedad a la otra persona por un plazo determinado en el contrato y un precio estipulado por ambas partes y convenido. También el arrendatario es el que se compromete a recibir el uso y goce de dicho inmueble o propiedad y con el ánimo solamente de arrendador, y también a pagar un precio. Licenciado, compañeras y compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Continuando con el tema, les explicaré las características del contrato de arrendamiento agrario. La primera característica es traslaticia de uso, porque transfiere temporalmente el uso y goce de una cosa arrendada. Principal, ya que no depende de ningún otro contrato. Bilateral, es porque hay derechos y obligaciones recíprocas. Por parte del arrendador, la principal obligación es conceder el uso y goce de la cosa arrendada. Y por parte del arrendatario, es pagar un precio cierto y determinado. Onerosa, es porque hay provechos y gravámenes para ambas partes. El provecho que recibe el arrendador cuando se le paga un precio cierto y determinado. Reporta el gravamen de conceder el uso o goce de la cosa arrendada. A la inversa, el provecho que obtiene el arrendatario por el uso y goce de la cosa es reportar el gravamen de pagar un precio cierto y determinado. El arrendamiento siempre es, en consecuencia, un contrato oneroso, consensual en oposición a real, que es suficiente el solo consentimiento de las partes para la existencia del contrato. No se necesita la entrega de la cosa para su perfeccionamiento. Formal, esta característica la encontramos establecida en el artículo 1703 del Código Civil salvadoreño, que literalmente dice: el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. De tracto sucesivo, el arrendamiento, por su propia naturaleza, prolonga sus efectos a través del tiempo. No se puede concebir el arrendamiento con un contrato instantáneo. Y la última característica que nosotros encontramos es la conmutativo, debido a que las partes conocen la cuantía de las prestaciones desde el momento de su celebración. Elementos esenciales del contrato de arrendamiento agrario. Son elementos esenciales: consentimiento de los contratantes, objeto cierto que señala materia de contrato, causa de la obligación que se establezca. No hay contrato sino cuando concurren estos tres elementos que son meramente esenciales. Consentimiento. No basta la simple declaración de voluntades diciendo que se requiere contratar, sino que el consentimiento contractual se debe extender también sobre el objeto y sobre la causa. Por lo tanto, en cuanto al consentimiento, hay que distinguir dos pasos importantes: la capacidad para poder contratar, que lo encontramos estipulado en el artículo 1316 del Código Civil salvadoreño y siguiente, y por otro lado, la efectiva prestación del consentimiento. Objeto cierto que sea materia de contrato. Tiene que estar perfectamente identificado e individualizado en el momento de la perfección del contrato. Causa de la obligación que se establezca. Es el elemento más difícil de explicar, pero la teoría objetiva de la causa nos dice que es el fin objetivo e inmediato del negocio jurídico o la función social y económica que el derecho reconoce como relevante en ese contrato. Trata y contrata, a cumplir se ata. Licenciado Néstor Umaña, compañeros todos, tengan muy buenas noches. Mi nombre es José Audelio Márquez Carrillo,
y en esta ocasión es un privilegio enorme poder darles a conocer los requisitos de validez del contrato de arrendamiento. Como cualquier otro contrato que nace a la vida jurídica, en nuestra legislación salvadoreña debe de reunir ciertos requisitos. Como un preámbulo, el contrato de arrendamiento es un acuerdo de voluntades, donde ambas partes se obligan recíprocamente. Llamémosle arrendador aquel que da una cosa y el arrendatario aquel que hace uso y goce, pero que por ese uso y goce tiene que pagar un precio ya constituido. En El Salvador existió una ley. Ahí por el año de 1979, la Ley de Arrendamiento de Tierras Agrícolas, que reunía todos esos elementos, todos estos parámetros concernientes en materia al arrendamiento de tierras agrícolas, la cual fue derogada. Pero esos preceptos fueron acuerpados jurídicamente en el Código Civil salvadoreño y está normado dicho contrato a partir del artículo 1703 en adelante. Cabe mencionar que uno de los requisitos de validez es el consentimiento. Todo contrato, cualquiera sea su naturaleza, calificación u obligación que engendre para una o ambas partes, supone el consentimiento de las mismas. ¿Por qué? Porque nace del acuerdo de voluntades de dos o más personas. Sin él no hay contrato. Podemos estarnos refiriendo a cualquier otra cosa, pero no a un contrato como tal. Es tan importante el consentimiento que si nosotros analizamos con cierta sutileza los elementos de existencia y validez del contrato en mención, concluiremos que todos en un momento dado podrían reducirse a la voluntad, al consentimiento de las partes contractuales. Como segundo requisito tenemos la legalidad. La legalidad en los contratos se refiere que todo contrato, cualquiera sea su naturaleza, debe de reunir y no deben de faltar ciertos requisitos de ley, los cuales deberán no solamente hacerlos mención de palabra, sino que estos deben estar reunidos, escritos y documentados en instrumentos públicos o documentos privados, claro, auténticamente ante un notario. El artículo 1709 del Código Civil nos hace referencia. Como tercer elemento tenemos la causa lícita. La causa lícita es un elemento esencial, común y requisito de validez de todo acto jurídico. ¿Y en qué consiste la causa lícita? La causa lícita no es más que aquella motivación del negocio jurídico, la cual, claro, debe ajustarse a la ley, no debe contraponerse a lo ya escrito, a lo ya normado por el legislador, porque si es así, entonces estaríamos hablando de una causa ilícita, lo cual vendría a ser un acto de nulidad, un acto que no tendría validez, un acto que en ningún momento podría exigirse un cumplimiento, es decir, no estaríamos hablando de un contrato de arrendamiento como tal. El principal elemento de estudio es la causa lícita. Si es ilícita, entonces no podemos estarnos refiriendo a un contrato como tal. Como cuarto requisito, tenemos lo que es la capacidad de las partes. La capacidad de las partes hace referencia a los artículos 1316, 1317 y 1318 del Código Civil. La capacidad de las partes en los contratos es fundamental, es uno de los elementos constitutivos de todo contrato, cualquiera que sea su denominación. Cualquier contrato que nosotros como estudiantes de la carrera de Ciencia Jurídica en cualquier momento podamos celebrar.
Uno de esos elementos es que se adquiera la mayoría de edad. Según el artículo 1317 del Código Civil, toda persona es legalmente capaz, pero hay una excepción que la misma ley la contiene: aquellos que ella declara incapaces, los cuales no podían en determinados momentos poder celebrar un contrato. ¿Por qué? A falta de capacidad, a falta de madurez para poder tener libre disposición, libre consentimiento. Como quinto requisito tenemos lo que es la duración del contrato de arrendamiento. Para la validez del contrato es preciso que las partes estén de acuerdo, no solo en cuanto a la cosa y al precio del arrendamiento, sino también sobre la duración del contrato. Es decir, de que en el contrato que se celebre debe estar establecido, documentado la duración del tiempo. En nuestro país, los contratos de arrendamiento son meramente por temporadas, por tiempos cortos, es decir, que debe de establecerse y debe de estar constituido en el instrumento cuánto es el tiempo en que se va a hacer el uso y goce de la cosa. El Código Civil, en su artículo 1706, lo interesante que deja la determinación del precio del arrendamiento a la entera voluntad de las partes contractuales, que ellos puedan convenir. En cuanto al precio, en nuestro país hay ciertos parámetros que se toman en cuenta. Podríamos mencionar que uno de ellos se refiere muchas veces al tipo de suelo, al tipo de cultivo que se va a sembrar. En cuanto a eso, muchas veces se determina el precio y por el tiempo que se va a utilizar. Hemos hablado de los 5 requisitos de validez del contrato de arrendamiento. Ambas partes, al celebrar un contrato como tal, adquieren obligaciones, y las obligaciones del arrendador y arrendatario en el contrato de arrendamiento son muchas. Las obligaciones del arrendante las encontramos a partir del artículo 1712 del Código Civil. Vamos a mencionar una, dos o tres de varias obligaciones que son y pertenecen al arrendador. El arrendante tiene una obligación genérica, principal, que es la de proporcionar al arrendatario el goce pacífico de la cosa arrendada, es decir, e ininterrumpida por el tiempo que se ha pactado en el instrumento. Debe de respetar. Podemos mencionar a entregar al arrendatario la cosa arrendada, a mantener en estado de servir para el fin que ha sido arrendada, no interponerse, tienes que respetar para el fin, para la causa que se ha celebrado el contrato. Ahora bien, las obligaciones del arrendatario, conforme a lo dispuesto en el Código Civil en el artículo 1726, una de las obligaciones del arrendatario es a pagar el precio del arrendamiento en la forma convenida. Esto sería una de las cláusulas del contrato, es decir, de que si Pedro convino en pagar $100 a Juan en el contrato de arrendamiento, tiene que pagarle, ya sea por la temporada o por el tiempo establecido, esos $100 en el lugar, la fecha y el día señalado. Otra de las obligaciones del arrendatario es a usar la cosa de acuerdo en los términos convenidos en el contrato. Es decir, que si se arrendó para sembrar frijoles, Pedro no se va a poner a sembrar maíz, porque tiene que respetar esas cláusulas contractuales. Referente a los requisitos de validez, espero, compañeros, de que en el contrato de arrendamiento hayan comprendido. Agradecerles por su atención. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado, compañeros. Mi nombre es José de la Paz Hernández y es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes en este día
les hablaré sobre las causales de terminación del contrato de arrendamiento. Las causales de terminación de un contrato de arrendamiento son las siguientes. Como número 1 tenemos por muerte del arrendador o del arrendatario, y esto es cuando expresamente se hubiere pactado en el documento. Como número 2, por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato, o en su caso, por la ley. Este creo que no necesita mayor explicación. Si se cumplió el plazo, hasta ahí terminó. Como número 3, por acuerdo mutuo, que las partes digan ya no queremos seguir y lleguen a un acuerdo en terminar dicho contrato. Por confusión, esto es, compañeros, que en una persona se reúnan las causales tanto de deudor como acreedor. Como número 5, pérdida o destrucción total del apartamento arrendado por caso fortuito o fuerza mayor. Aquí entra el poder de la naturaleza, ya que en un caso fortuito, a causa de un fenómeno natural, los terrenos, casas o cualquier cosa que esté siendo arrendada puede ser completamente destruida. Y en ese caso ya no se podrá seguir arrendando. Como número 6, por apropiación del apartamento arrendado hecha por causa de utilidad pública. Esto es cuando existe una expropiación forzosa por parte del Estado. Como número 7, por venta judicial. Es cuando existen bienes embargados ejecutados por un juez. También, en su defecto, la ley se remite así. En el artículo 1738 nos menciona que el arrendamiento de cosa expira de los mismos modos que los otros contratos, y especialmente nos menciona en el numeral primero por la destrucción total de la cosa arrendada, en el numeral segundo por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arrendamiento, en el numeral tercero por la extinción del derecho del arrendador según las reglas que se mencionan más adelante, y como cuarto por sentencia del juez en los casos que la ley ha previsto. Compañeros y compañeras, así ha sido nuestra presentación. Como grupo queremos agradecer a cada uno de ustedes por la atención y también agradecer al licenciado por darnos la oportunidad de poder aprender mucho más sobre lo que es el derecho agrario. Tengan todos un feliz día.